Bienvenidos los caldenses a Infocívica, el espacio radial producido por la Corporación Cívica de Caldas que le informa semanalmente sobre los asuntos públicos de la ciudad y el departamento. Resumen de la actualidad política y social de nuestra región. Bienvenidos a una nueva emisión de Infocívica, el programa de la Corporación Cívica de Caldas, la organización que desde hace 34 años se dedica a la defensa del interés colectivo en Manizales y en el departamento de Caldas. Hoy nos acompaña, por supuesto, como cada 8 días, Camilo Vallejo Giraldo, el director ejecutivo, el gerente de la Corporación Cívica de Caldas, y tenemos un invitado muy especial que se llama Alejandro Gómez Cano. Él es ingeniero industrial y candidato a maestría en antropología, manizaleño, ha trabajado en proyectos de innovación y emprendimiento en entidades como la ANDI, fue asesor de innovación y emprendimiento para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es socio de Genie Consultoría, una empresa manizaleña que está encargada de generar procesos de innovación en el sector empresarial. Actualmente es gerente de aceleración en la Corporación Ventures. Por eso vamos a hablar con él, queremos conversar sobre temas de emprendimiento aplicado a la ciudad de Manizales, conociendo nuestro, como le dicen, el ecosistema de emprendimiento de Manizales, para que conozcamos un poco más cómo deben hacerse emprendimientos. Y quizá, Alejandro, la palabra o el punto por donde quisiéramos comenzar esta conversación es hablando sobre innovación, que es uno de los temas que usted mejor maneja, que nos explique y nos cuente qué podemos entender hoy por innovación. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti y a Camilo. Mira, innovación es algo que, como tú muy bien lo dices, se menciona frecuentemente, lo vemos en todas partes, en los eslogans de las marcas de todas las empresas, de todos los productos, de todos los sectores, pero es algo bastante difícil de aterrizar en su concepto. Básicamente lo que nosotros podemos entender por innovación es la capacidad que tiene un desarrollo o un nuevo invento de solucionarle los problemas, digamos, a las personas que tienen en su día a día. Cuando algún producto o algún servicio tiene la capacidad de resolverle un problema a una persona, se le llama, y de una manera distintiva, a eso se le conoce como una innovación. Para términos de emprendimiento y empresariales, la innovación sí o sí debería verse reflejada con las utilidades de la empresa. O sea, no le puedes llamar innovación a cualquier invento, a cualquier desarrollo, si el mercado, digamos, de alguna manera no lo acepta como tal y tú no ves, digamos, como un beneficio tangible en tu estado de resultados en tu organización. Alejandro, en Manizales, digamos, el tema del emprendimiento es algo que cogió mucha fuerza en los últimos 10 años, pero sí ha habido una tendencia en los últimos quizás 2 o 3, y también como en el discurso nacional de competitividad, al tema del emprendimiento, incluirle el tema de innovación. ¿A qué se debió eso? ¿Cuál es el cambio? Que uno sí, como desde la sociedad civil, se reconoce como esos discursos nuevos. ¿Será que la innovación sí alimenta, sí le potencia un poco esos temas de emprendimiento? Yo creo que ese punto es bastante interesante por varias razones. La primera es cuando todas las ciudades empezaron a montar en estos temas de emprendimiento, cuando el mismo país empezó a montar en estos temas de emprendimiento desde hace unos 10 años que salió la Ley Nacional de Emprendimiento. Digamos que como cualquier país, digamos, que está en vías de desarrollo, ellos ven el emprendimiento como una capacidad generadora de empleo. Es decir, el emprendimiento siempre llega primero a los países tratando de resolver problemas, de emplear a las personas, y uno tiene que aceptar que es una forma de reconocer de que la economía de un país de pronto no está en las capacidades de generar los empleos para la cantidad de profesionales que está sacando al mercado, y que por lo tanto, digamos, es muy fácil para un país coger las banderas del emprendimiento como generadora de empleo. Posteriormente, con la sofisticación y la maduración de los ecosistemas, pues empieza a hablar de temas de innovación. Esto básicamente llega desde una problemática, y es tenemos que diversificar, digamos, la canasta, digamos, de la oferta de productos que nosotros, digamos, somos capaces de desarrollar para competir ante el mundo y tratar de generarles a ellos cada vez más valor agregado. Hay muchas definiciones, digamos, para temas de innovación, pero más allá de entrar en el tema teórico, yo creo que es importante reconocer que uno de los retos que tiene en estos momentos Manizales es lograr generar emprendimientos innovadores que impacten positivamente la ciudad. Hubo una generación de emprendedores, digamos, a finales de la década pasada, que empezaron, digamos, a dar de qué hablar, empezaron a poner este tema en muchas partes y fueron reconocidos y siguen siendo reconocidos en todo el país. Si uno hace una revisión de dónde están esos emprendedores,
yo creo que casi ninguno queda hoy en Manizales. Entonces Manizales debería ser un poquito más estratégica en entender, digamos, cómo es que quiere aproximarse en temas de emprendimiento. O sea, queremos convertirnos en una gran incubadora de empresas que son capaces de gestarse digamos, en una ciudad bastante favorable para generación de empresas, para generación de relacionamiento, y que de ahí puedan saltar a otras ciudades más grandes. O si por el contrario queremos empezar a apuntarle a temas de desarrollo y sofisticación con soluciones innovadoras, pero que impacten positivamente la ciudad, y que no sean las ciudades de Bogotá, de Medellín, las que al final capitalicen, digamos, como todo ese esfuerzo que hicieron los emprendedores inicialmente en la ciudad de Manizales. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Alejandro, uno nota que en Manizales se han hecho esfuerzos importantes por, como lo estaba mencionando Camilo y como usted también lo dice, por empezar como con una cultura del emprendimiento. Y entonces uno ve que Alianza Suma, que es la alianza que une a las universidades de la ciudad, tienen una oficina de emprendimiento, y uno ve cosas como Manizales Más, donde también se trabajan temas de emprendimiento, y hay otra serie de iniciativas de gente que está preocupada porque porque la economía de la ciudad se beneficie de asuntos de emprendimiento. ¿Cómo ve usted ese panorama, digamos, esas intenciones, esas buenas intenciones reflejadas con lo que está pasando en el emprendimiento en la ciudad? Yo creo que hay que analizarlo como eso que tú mencionas, como una muy buena intención. Yo siento que en estos momentos es muy difícil poder llamar algo como un caso de éxito, y en eso sí quiero, pues, digamos, ser un poco crítico. El esquema de emprendimiento, digamos, de cómo se relacionan las entidades del ecosistema en Manizales, eso se ha tomado como ejemplo para muchas otras ciudades del país. Y yo reconozco que puede ser, en temas de entidades de apoyo, Manizales puede ser la ciudad más articulada del país, lejos, sin duda. Y una iniciativa como Manizales Más es muy interesante porque precisamente es capaz de demostrarle al país una cosa muy, muy bonita, y es, vea que Manizales es una ciudad intermedia. O sea, no estamos hablando de Medellín, no estamos hablando de Bogotá, no estamos hablando de Cali, es una ciudad intermedia que es capaz de articular lo que se cree que es, digamos, como la clave del éxito para que el emprendimiento surja, y es la gran empresa, la academia y el sector público, ¿cierto? Entonces esas manifestaciones hay que verlas como cosas positivas, pero creo que estamos lejos de poder llamar esto como un caso de éxito porque todavía queda mucho camino por recorrer. Yo soy bastante escéptico en el sentido de que la producción, digamos, del emprendimiento parta de las universidades. Las universidades tienen unos retos muy grandes, digamos, ya de por sí les cuesta mucho ser capaces de formar profesionales para emplearse. Mucho más difícil va a ser capaces de formar profesionales para que generen empresas, porque la universidad no sabe generar empresas. Sin embargo, hay unidades de emprendimiento que cuentan con un talento muy importante y muy interesante, pero creo que nos falta incluir más al sector privado, y me refiero a los grandes empresarios de la ciudad, me refiero a la ANDI. Personalmente siento que debería jugar un rol mucho más participativo en temas de emprendimiento, porque la gran empresa sí tiene la capacidad de ayudarle a los emprendimientos a que puedan despegar mucho, mucho más grande. Entonces, muchas ciudades en el país ven lo que está sucediendo en Manizales con muy buenos ojos. Yo también lo veo con muy buenos ojos, y es algo de lo cual me siento muy orgulloso de ver cómo las entidades están tan bien articuladas y se dialogan tan bien entre sí, pero definitivamente todavía estamos muy lejos de poder llamar algo como verdaderamente un caso de éxito. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Esto que usted viene describiendo, esta alianza estratégica entre academia, sector público y empresa, pues, de la ciudad, me surge una pregunta, el tema de la academia. Manizales Más siempre se ha, digamos, caracterizado por vincular muy bien el tema de la academia, pero a eso yo le pongo como un contraste, y es el caso del alcalde de Cartagena haciendo estas declaraciones de los jóvenes hoy en día no deberían estudiar filosofía, porque esto, pues, no sirve para generar empresa y para emplearse, o incluso algunos opinadores acá en la región de Caldas y Manizales que consideran que este tema de emprendimiento y competitividad no tiene mucho que ver con otros sectores de la academia como las ciencias sociales, la filosofía. ¿Usted cómo ve el tema? Yo creo que hay dos temas muy interesantes. El primero, digamos, desde la aproximación de la academia como tal para la generación de emprendimiento, siempre, digamos, lo van a intentar hacer desde las facultades de ingeniería o desde las facultades de administración.
y es algo, digamos, que es una tendencia nacional. O sea, las universidades de Manizales no tienen una unidad de emprendimiento porque sean mejores que las resto de las universidades del país. Las universidades de Manizales tienen una unidad de emprendimiento porque todas las universidades del país tienen que tener una unidad de emprendimiento porque eso dice la Ley Nacional de Emprendimiento, cosa con la que yo estoy en total desacuerdo. Yo no creo que todas las universidades por igual deberían jugar un rol, pues digamos, importante en materia de emprendimiento en el país. Ahora, la forma como se están distanciando las ciencias sociales y las ciencias humanas de las ingenierías y la administración es algo bastante preocupante. No poder entender, digamos, cómo algunas ramas como la filosofía, la sociología, la antropología o la psicología pueden ayudar al desarrollo de emprendimientos es desconocer bastante digamos el insight o lo que cada uno tiene para aportar. Digamos, básicamente sobre todo la forma como los universitarios crean empresas, que es muy distinta a la forma como los empleados deciden en algún momento montar empresa, pero los universitarios por lo general deberían partir de la identificación de una problemática. La gran mayoría de las empresas se quiebran es porque identifican problemas que al mercado no le interesan, o sea, desarrollan soluciones que nadie quiere recibir. Y ahí, digamos, yo creo que las ciencias sociales tienen un rol para jugar supremamente importante, porque hay que entender unos temas culturales, hay que entender, digamos, algunos temas de cómo se relacionan las personas con su entorno, consigo misma, en qué cree, en qué no cree, cosas que van mucho más allá de simplemente el estrato socioeconómico, el género o la edad. Y ahí las ciencias sociales tienen un rol muy importante que jugar. Yo, digamos, como ingeniero, tengo que reconocer que a nosotros nos forman es para responder preguntas que empiecen más como a manera de cómo. Es decir, ¿cómo hace usted como ingeniero civil para hacer una carretera de un punto A a un punto B? Pero uno no le puede pedir a un ingeniero civil de que me diga cuáles son las dinámicas que se van a generar o por qué es importante unir la ciudad del punto A con la ciudad del punto B. Esas son preguntas que un ingeniero no tiene la capacidad de responder porque no fuimos formados para eso. Entonces las discusiones por parte de las ciencias sociales sí son bienvenidas y deberían acercarse más. Siento que la especialización del conocimiento lo que ha hecho es separar mucho más esos dos campos de las ciencias sociales con las ingenierías, y eso ha repercutido en que a la hora de emprender se entienda de que las ciencias sociales no tienen ningún rol que jugar y que por el otro lado los ingenieros y los administradores, que supuestamente son los llamados a emprender, pues formulen preguntas que de entrada están induciendo una solución y que por lo tanto tal vez esa solución al mercado nunca le va a interesar. Y otra cosa que es importante, yo creo que recalcar ahí, de acuerdo a la pregunta de Camilo, es el emprendimiento tiene que dejar de ser visto como una fuerza que nace solamente desde los jóvenes. El emprendimiento y la juventud tienen una vinculación muy fuerte en el país y en otros países, digamos, parecidos a Colombia. Y si uno se pone a mirar, inclusive, tienen muchas más probabilidades de éxito de emprender una persona que haya sido empleada en una industria, que haya estado 10 años en un banco, que sepa muy bien, después de verle la cara al cliente durante los 10 años, qué funciona, qué no funciona, dónde están los errores. Esa persona tiene muchas más probabilidades de crear una empresa duradera que verdaderamente resuelva un problema, porque ya sabe inclusive quién tiene ese problema y estaría dispuesto a adoptarlo. Uno desde la universidad, pues digamos, todavía le falta mucho bagaje y recorrer mucho camino para poder montar un emprendimiento sin decir que no es posible que el emprendimiento desde la universidad surja y sea bueno. Y de hecho, yo en mi experiencia personal, yo arranqué mis primeros 2 años de trabajo fueron emprendiendo. Y pues también precisamente por esto sé que el camino, pues digamos, es mucho más difícil de lo que sería si uno empieza a emprender posteriormente. No es que uno sea mejor que otro, lo que quiero decir es que no debería haber esa relación tan fuerte entre emprendimiento y juventud. Alejandro, yo quiero preguntarle, pues estamos recorriendo este tema del emprendimiento de pronto de una manera muy teórica. Este es un programa que sale por UM Radio 101.2 FM y que lo escuchan personas que de pronto no se dedican a emprendimiento, que se dedican a cualquier otra cosa. Y yo quiero que aterricemos un poco en los referentes, para que usted hablaba ahorita de que, digamos, los casos en Manizales todavía no pueden considerarse un caso de éxito. Y yo sí quisiera que nos contara en Colombia, usted ya que conoce, digamos, con detalle lo que ha pasado en el escenario del emprendimiento colombiano, que nos cuente un referente, un caso de éxito y que nos cuente exactamente por qué podría considerarse un caso de éxito, que nos cuente en detalle cómo debe ser un emprendimiento y que involucre de pronto ese tema de la innovación. Ok,
Cuando me refería un poco pronto al caso de éxito, era como al ecosistema como tal, o a las prácticas del ecosistema que todavía estamos mirando que pueden surgir. Sin embargo, emprendedores exitosos hay bastantes que digamos, pueden llenar de orgullo a los colombianos y también a los manizaleños, porque gran parte de los emprendedores exitosos en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Medellín son de Manizales. Simplemente para ponerte un solo ejemplo, hay un emprendedor manizaleño que se llama Juan David Escobar. Él está revolucionando la forma en cómo el sistema de salud se está parando, digamos, en la cancha. Está logrando llevar, digamos, a las aseguradoras, a los hospitales, a llevar sistemas preventivos más que correctivos. Está salvando vidas y les está volviendo a generar utilidades a todos los eslabones de la cadena del sector salud, con un aliado muy grande que tienen en la ciudad de Medellín. Todo esto lo hacen a través de recoger información de Big Data, de comportamientos de los pacientes, entendiendo, digamos, cuáles son las probabilidades que existen por cada 1.000 pesos que tú inviertas en un paciente en un estado, eso cómo se te devuelve en todo el sistema, evitando que después él tenga que volver a ingresar porque las enfermedades se vuelven más complejas. Y de esa manera generó un modelo de negocio totalmente distinto que está permitiendo, como te decía, no solamente salvar vidas, sino también volver el sistema de salud otra vez rentable, porque es un sistema donde prácticamente todos, exceptuando las farmacéuticas, están quebrados. Solamente por ponerte un ejemplo de un caso de un emprendedor manizaleño exitoso. Ya como ecosistemas, lo que yo te decía, siento que el ecosistema más articulado de lejos sigue siendo Manizales. Sin embargo, no es suficiente con articular el ecosistema. Bogotá, digamos, es un ecosistema supremamente desarticulado, pero las dinámicas económicas que genera Bogotá, pues, digamos, no las puede generar ninguna otra ciudad, y eso de alguna forma nosotros que estamos trabajando en estos temas de emprendimiento lo tenemos que entender. Aquellas cosas que nosotros no percibimos porque sentimos que no están en nuestro ecosistema no quiere decir que no dinamicen la economía, que no generen empleos, que no exporten, digamos que no lleguen a otros países. Entonces eso también, digamos, hay que entenderlo. No es solamente, digamos, articular por articular las entidades, sino hay que dinamizar también mucho el tema comercial y económico dentro de cada una de las ciudades. Soy Julia Inés Mesa, tengo 38 años, soy manizaleña y dermatóloga de la Universidad de Caldas. Yo me vinculé a la Corporación Cívica de Caldas desde hace algún tiempo porque me di cuenta que ahí hay personas idóneas que saben cómo hacer la veeduría sobre los temas administrativos de la ciudad, que uno muchas veces se queda como en la crítica y no sabe de qué forma poder ayudar. Y me di cuenta que es un trabajo serio, un trabajo honesto y que realmente pues puede impactar en las decisiones de Manizales. Participe. Únase a otros manizaleños y caldenses que velan por el interés colectivo a través de la Corporación Cívica de Caldas. Hacerlo es fácil. Ingrese a www.corporacioncivicadecaldas.com, escriba a gerencia@corporacioncivicadecaldas.com o llame al 884-1338 y aquí le contamos sobre las opciones de vinculación. Corporación Cívica de Caldas, velando por el interés colectivo desde 1982. Alejandro, Manizales es una ciudad llena de arte. Hay facultades de publicidad, hay facultades de diseño gráfico, de diseño industrial, de música, digamos, hay toda una oportunidad de negocio porque hay personas en Manizales intentando construir negocio alrededor de eso. ¿Usted cómo ve esas oportunidades de emprendimiento en ese sector cultural que en Manizales hoy en día es tan grande y que muchas personas están en la búsqueda y en las preguntas? Yo creo que ahí hay una oportunidad gigante. El tema de las industrias culturales y las industrias creativas viene creciendo fuertemente. Es de los sectores que más crece dentro del PIB del país. Yo también creo que Manizales tiene un potencial muy grande ahí. De alguna forma deberíamos empezarnos a hacer las preguntas como ciudad, si de pronto existen algunas cosas en las que nosotros podamos ser mejores que el resto y enfocar todos nuestros esfuerzos en generar grandes empresas en sectores específicos, entendiendo que la innovación puede suceder en cualquier sector, pero pues que nosotros como ciudad tenemos algunas ventajas y algunas desventajas respecto a otras ciudades, y uno debería saber, digamos, cuáles son esas apuestas y cuáles son esas renuncias. Personalmente, digamos, si yo tuviera algún poder de decisión en este tipo de temas en Manizales, yo sin duda le apostaría muchísimo al tema de las industrias creativas como un motor para generar nuevos emprendimientos que podrían trascender no solamente al resto del país, sino también que podrían ser exportados
al resto de la región. Hay una oportunidad muy grande que Manizales tiene que mirar y no debería, digamos, desconocer, pero hay que hacer la apuesta. Para hacer la apuesta también hay que hacer la renuncia, que es la parte difícil, digamos, dentro de la estrategia. Del lado, ya hablamos de la academia, del lado del sector público, esta semana ha venido en Manizales surgiendo un tema y es la presentación del índice de progreso social, que está atado también a la presentación de las cifras de Manizales, cómo vamos. Y ahí hay un indicador muy específico del que el sector público, digamos, en Manizales se ha vanagloriado mucho, y es el tema del índice departamental de competitividad, que tengo entendido que lo maneja la Universidad del Rosario, y es porque Manizales, Caldas, aparece muy bien rankeado dentro de ese índice departamental de competitividad, incluso por detrás de Bogotá y Medellín. ¿Cómo ve usted este tema de que el sector público, o también la sociedad civil, esté todo el tiempo reflejándose en estos rankings, como estar siempre detrás de eso, que aparezcamos bien, que si aparecemos mal? ¿Qué tanto bueno o malo le hace eso al mismo ecosistema de emprendimiento? Pues yo creo que eso le hace más mal que bien si uno no tiene la capacidad de poder determinar qué es lo que quiere hacer y cuál es el norte que quiere hacer. Yo siento que no solamente le sucederá a Manizales y a Caldas, sino que le sucede al país en general. Hay una obsesión nuestra por subir en todos los rankings, porque nos lo piden las pruebas PISA, porque nos lo pide la OCDE, porque nos lo pide el Banco Mundial, porque nos tenemos que comparar siempre, y eso, digamos, a veces digamos que yo siento que muchas veces empieza a carecer un poco de sentido, que Colombia quiera ser la tercera economía más innovadora en el 2025 de la región. Eso no dice nada. O sea, en estos momentos somos la sexta, y que seamos la tercera no necesariamente quiere decir que hayamos mejorado. Puede que todos hayamos empeorado y que en ese bajón terminamos de terceros. Entonces, digamos, esa obsesión por querernos comparar nos puede hacer mucho daño si no somos capaces, digamos, de decidir hacia dónde queremos ir. Lo mismo, digamos, sucede un poco con los indicadores, digamos, de los cómo vamos en todo el país, donde es muy difícil. Pues, digamos, el ejercicio es muy bonito porque es un ejercicio muy de percepción de las personas que habitan su ciudad, que habitan su entorno, donde claramente los manizaleños se sienten supremamente orgullosos de la ciudad en la que viven, pero, digamos, de alguna forma vanagloriarnos con ese tipo de indicadores nos pueden llevar a no ver las problemáticas que verdaderamente queremos resolver y que pueden ser bastante profundas. Entonces, si no somos capaces de alguna manera de poder entender el norte hacia donde queremos ir, y decir, vea, yo le quiero apostar a convertirme en la ciudad de servicios, en el clúster de servicios más grande del país, pues me importa un pito si en otros temas yo salí mal, porque le hice una apuesta muy grande a estos temas, ¿cierto? Entonces, a medida de que uno, digamos, defina como esa dirección hacia dónde quiere ir, pues sí debería decir cuáles son esos rankings que le deberían importar y cuáles son los rankings que definitivamente ni los debería voltear a mirar porque no están midiendo lo que como sociedad quieren ser. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Alejandro, yo le quiero hacer una pregunta más de corte personal. Usted es ingeniero industrial, pero además estudió antropología y ha tenido un recorrido trabajando en emprendimiento de innovación muy interesante en la ANDI, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y tiene esta empresa, socio de esta empresa Genie, que es de Manizales y que está encargada de generar proyectos de innovación y emprendimiento. Yo quiero que nos cuente su historia personal, que nos hable de usted como emprendedor y que por último nos cuente bien de qué se trata Genie Consultoría, qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Bueno, yo te voy a contar, digamos, pues una historia que me parece muy interesante y muy bonita, lo que fue Genie desde el comienzo, hace más o menos unos 6 años y medio. Nosotros, digamos, somos una empresa que se benefició de un fondo para emprendimiento en etapa temprana que se llama Fondo Emprender. Es un fondo del SENA. Recibimos ahí un capital, pero, digamos, la manera como nosotros nos aproximamos a esto, como ya les había contado al principio, pues, digamos, pudo haber sido un poco errada en el comienzo. Pues parte del proceso de aprendizaje de montar empresa. Nosotros, pues, pensamos que por algún momento había una oportunidad en un tema muy puntual, lo que nos llevó, digamos, a pasar unos meses bastante complicados y bastante difíciles en un comienzo. Luego
digamos, básicamente lo que tú haces cuando te presentas este tipo de fondos es que tú dices en un plan de negocios cuánto vas a vender y tienes que vender lo que dijiste que ibas a vender para que te puedan condonar los recursos. Nosotros nos demoramos bastante en comenzar a facturar y solamente lo empezamos a hacer en el momento en que nos dimos cuenta de que el plan de negocios que habíamos construido no tenía absolutamente nada que ver con lo que el mercado estaba pidiendo. Haber reconocido eso, de haber hecho esa renuncia, de haber hecho otras apuestas fue clave para que Genie Consultoría, digamos, pudiera seguir creciendo en los otros años y ser la empresa que es hoy, no solamente en Manizales, sino en el eje cafetero. Nosotros, digamos, lo que hacemos es precisamente a transferir metodologías de innovación y de emprendimiento. Lo que más queremos es que las empresas de alguna forma puedan entender lo que es innovación, puedan tener sus propios sistemas de innovación, puedan generar nuevos productos, puedan generar nuevos servicios, puedan entender como el modelo de negocio en el que ellos generan valor para sus clientes. Muchas veces las empresas, inclusive hasta las más tradicionales, uno se sorprendería, ellos están supremamente obsesionados con los productos que están desarrollando. Ninguna empresa, digamos, en su propuesta de valor tiene los productos. La razón de ser de una empresa es cómo soluciona una problemática. Y si hoy lo hago con este producto está muy bien, pero si el día de mañana lo hago con otro producto también está muy bien. Enfocarse solamente en el producto le puede hacer mucho daño a las empresas. Nosotros afortunadamente pudimos hacer digamos, como ese giro, y luego de 2 años ya la empresa logró pues su sostenibilidad y a partir del año 2 pues ha tenido un crecimiento muy interesante. También desarrollé un par de emprendimientos sociales. Mejor dicho, yo he tenido 5 aproximaciones en emprendimiento, Genie Consultoría que todavía está, otro emprendimiento del cual salí, vendí mi parte, y otros 3 que han quebrado o que digamos nunca han funcionado. Y eso también es parte del proceso de emprender y saber que muchas veces las cosas no van a salir como uno espera, o que de pronto faltó más planeación o entender mejor alguna problemática o vincular un capital humano con un conocimiento específico, pero pues todo eso, digamos, de alguna manera han sido aprendizajes para poder entender, digamos, un poco lo que es montar empresa en el país, que no es nada fácil, y que pues yo sí siento que las personas que se animan y se atreven a crear empresa en Colombia de alguna forma están haciendo una tarea que no es fácil y que ojalá pues digamos sea bien reconocida por el mercado. Alejandro, y por último, pues yo no podríamos cerrar esta entrevista sin preguntarle también ¿cuál es la indicación para esos jóvenes que nos están escuchando? Esta es un programa que también sale por una emisora universitaria, y a esos jóvenes que, así como usted, cuando todavía estaban en la universidad, tenían la inquietud de crear empresa, después de sus aprendizajes, después de todo el recorrido que usted tiene, ¿cuál sería la indicación para darles a ellos sobre el camino que deben recorrer o por dónde deben empezar? Uh-huh. Pues lo primero es, yo creo que una cosa que tenemos que aprender todos es que el emprendimiento está muy lejos de ser un acto heroico individual. Lo primero que uno tiene que hacer es saberse rodear de gente y un equipo que lo acompaña a uno en este camino, porque esos emprendedores solitarios no existen. O sea, ese Mark Zuckerberg, eso no existe en la vida real, esos son casos excepcionales. Entonces lo primero es saberse rodear de un equipo de trabajo que esté dispuesto a sacar la idea de negocio adelante con uno. Lo segundo es identificar muy bien las problemáticas del mercado, arrancar con los recursos que uno tiene, no depender de que su empresa surja o crezca si se gana o no se gana X o Y convocatoria o si se gana X o Y concurso. Existen muchas maneras de desarrollar unos prototipos pequeños, muy sencillos de validación con el mercado, y eso tiene mucho más valor que salir a hacer encuestas y decirle a las personas usted estaría interesado en comprarme eventualmente X producto, ¿cierto? Entonces existen pruebas, digamos, y metodologías que le permiten a uno desarrollar rápidamente validaciones comerciales mucho más ágiles que ojalá le puedan ayudar a uno a generar unas primeras ventas y con esas primeras ventas poder ir escalando la empresa, inclusive desarrollando el producto. Entender que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno siempre quiere salir con el producto perfecto ya en el mejor estado, pero que uno nunca lo va a poder tener así o va a ser muy difícil poderlo tener así sin una inversión importante al principio. Entonces a veces el desarrollo que un emprendedor puede tener puede ser bueno, si no es perfecto, no es como lo quisiera tener, pero puede ser bueno y puede ser suficiente para probar algunas cosas e inclusive para generar de pronto algunas primeras ventas. Siempre he dicho también que los problemas hay que tenerlos con plata. Tener los problemas sin plata es mucho más jodido para un emprendedor, entonces
si de alguna manera pueden generar unas ventas iniciales con productos que de pronto no son lo ideal, ese es un camino interesante para recorrer, porque también le genera a uno muchos aprendizajes sobre cosas que en la marcha uno va descubriendo. Entonces, básicamente, un poco es eso, tener la capacidad de observar y de escuchar muy bien las señales que el mercado le está mandando a uno. Si el mercado le está diciendo a usted por ahí no es, hay que ponerle cuidado y entender por qué el mercado no está interesado por ese camino y qué sí de pronto le podría interesar. Yo creo que eso, digamos, son como un poco algunas de las cosas que podrían ser importantes para que un emprendedor tenga en cuenta a la hora de arrancar un negocio. Bueno, Alejandro, aquí en Infocívica siempre estamos intentando abarcar todos los temas de ciudad y creo que en este caso de emprendimiento la participación suya en este programa ha sido muy valiosa. Nuevas perspectivas, creo que quedan mensajes muy claros para la ciudad y ojalá pues los que nos están oyendo también se hayan llevado un buen aporte en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Alejandro Gómez Cano, ingeniero industrial, socio de Genie Consultoría, que nos acompañó en este programa. Y por supuesto agradecemos a UM Radio 101.2 FM, donde se emite este programa todos los lunes en la noche, a Radio Nacional de Colombia 92.7 FM por facilitarnos sus estudios para la grabación de este programa. Pueden seguirnos en redes sociales a través de nuestras cuentas en Twitter como @corcivicaldas, en Facebook como Corpora Cívica de Caldas o Corporación Cívica de Caldas, y también pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube Corporación Cívica de Caldas. Un saludo para todos. Hasta aquí esta emisión de Infocívica, el magazín semanal de la Corporación Cívica de Caldas que le informa sobre los asuntos públicos de Manizales y Caldas. Los esperamos en 8 días para una nueva emisión.